Capítulo 44. Renta diferencial también en la tierra peor de cultivo. Supongamos que la demanda de trigo vaya en ascenso y que solo pueda satisfacerse mediante inversiones sucesivas de capital infraproductivas en las tierras que arrojan una renta o mediante inversiones adicionales de capital con productividad también decreciente en la tierra A, o mediante inversiones de capital en nuevas tierras de calidad inferior a la de B. Y tomemos a la tierra B como representante de las tierras que arrojan una renta. La inversión adicional de capital exige un alza del precio comercial sobre el precio anterior regulador de producción de 3 libras esterlinas por cuarter, para hacer posible el aumento de producción de 1 cuarter, que aquí puede representar 1.000.000 de cuarters como cada acre puede valer por 1.000.000 de acres. En B puede ocurrir que se incremente también la producción en C y en D, etc., en las clases de tierra que arrojan una renta más alta, pero siempre con superproductividad decreciente. Sin embargo, el cuarter adicional de B se supone necesario para cubrir la demanda. Pues bien, si este cuarter puede producirse más barato aumentando el capital invertido en A o recurriendo a la tierra inferior a 1, en la que el cuarter pueda producirse, por ejemplo, a 4 libras esterlinas, mientras que el capital adicional invertido en A supondría ya un precio de producción de 3,5 libras, tendríamos que sería el capital adicional invertido en B el que regularía el precio comercial. Supongamos que A haya producido, como hasta aquí, 1 cuarter a 3 libras esterlinas. Y B, también como hasta aquí, 3,5 cuarters en total al precio individual de producción de 6 libras en conjunto. Si ahora hace falta invertir en B 4 libras esterlinas de costo de producción, incluyendo la ganancia, para producir 1 cuarter más, mientras que en A podría producirse este cuarter por 3,75 libras, es evidente que se producirá en A y no en B. Supongamos, pues, que sea posible producir en B con 3,5 libras de costo de producción adicional. En este caso, las 3,5 libras esterlinas pasarán a ser el precio regulador de toda la producción. Pues bien, B venderá su producto que ahora son 4,5 cuarters, por L 5,75 libras esterlinas. De ellas habrá que descontar los gastos de producción de los primeros 3,5 cuarters, o sean, 6 libras, y los del último cuarter, o sean 3,5 libras, lo que hace un total de 9,5 libras esterlinas. Quedará una ganancia excedente para la renta igual 6,25 libras, contra las 4,5 solamente que quedaban antes. En este caso, el acre de A arrojarla también una renta de medio libra. Pero no sería la peor tierra A, sino la tierra mejor B la que regularía el precio de producción de 3,5 libras. Se parte, naturalmente, en estos cálculos, del supuesto de que no puede disponerse de nueva tierra de calidad A, que tenga la misma situación favorable que la cultivada anteriormente, sino que hay que recurrir a una segunda inversión de capital en la misma extensión de tierra ya cultivada, pero a un costo de producción mayor, o descender a la clase de tierra A1, de calidad aún inferior. Tan pronto como las inversiones sucesivas de capital hacen que entre en acción la tierra diferencial 2, pueden los límites del precio ascendente de producción ser regulados por la tierra mejor, y la tierra peor, base de la renta diferencial 1, podrá entonces arrojar también una renta. De este modo, a base de la simple renta diferencial todas las tierras cultivadas arrojarían una renta. Tendríamos, pues, los dos cuadros siguientes, donde debemos entender por costo de producción la suma del capital invertido más el 20% de ganancia, o sea, medio libra esterlina por cada 2,5 libras invertidas, lo que hace un total de 3 libras esterlinas. Tal es el estado que presentan las cosas antes de proceder a la nueva inversión de capital de 3,5 libras esterlinas en B, que solo produce 1 cuarter. Después de esta inversión, los resultados son los siguientes. Tampoco, estos cálculos son del todo exactos. Al arrendatario de B le cuestan los 4,5 cuarters, en primer lugar, 9,5 libras esterlinas de gastos de producción y, en segundo lugar, 4,5 libras en concepto de renta, en total 14 libras. Costo medio por cuarter igual 3,19 libras esterlinas. Este precio medio de su producto total pasa a ser aquí el precio comercial regulador. Según esto, la renta de A pasaría a ser 1/9 de libra en vez de medio libra, y la renta de B seguiría siendo 4,5 libras como antes. 4,5 cuarters a 3,19 libras igual 14 libras esterlinas. Descontando 9,5 libras de costo de producción, quedan 4,5 libras esterlinas como superganancia.
Vemos, pues, que a pesar de que varían las cifras, este ejemplo demuestra cómo por medio de la renta diferencial 2 la tierra mejor, la que arroja ya una renta, regula los precios, pudiendo así convertir en fuente de renta toda la tierra, incluso la que antes no dejaba renta alguna. Fe. La renta en trigo tiene que aumentar necesariamente tan pronto como aumenta el precio regulador de producción del trigo, es decir, tan pronto como aumentan de precio el cuarter de trigo producido en la tierra reguladora o la inversión reguladora de capital en una de las clases de tierras. Es lo mismo que si todas las clases de tierras se hubiesen vuelto menos productivas y solo produjesen todas ellas con 2,5 libras esterlinas de nueva inversión de capital, por ejemplo 5, 7 de cuarter en vez de 1 cuarter. Lo que producen de más en trigo con la misma inversión de capital se convierte en producto excedente, en el que toma cuerpo la superganancia y, por tanto, la renta. Suponiendo que la cuota de ganancia siguiese siendo la misma, el arrendatario podría comprar menos cantidad de trigo con su ganancia. La cuota de ganancia puede seguir siendo la misma si el salario no aumenta, bien porque se halle reducido al mínimo físico, es decir, porque sea inferior al valor normal de la fuerza de trabajo, bien porque los demás artículos destinados al consumo de los obreros y suministrados por la industria experimenten una baratura relativa. Bien porque la jornada de trabajo se prolongue o se haga más intensiva y, por tanto, la cuota de ganancia en las ramas de producción siga siendo la misma, si es que no aumenta, o bien, finalmente, porque aún invirtiéndose el mismo capital en la agricultura, aumente el capital constante y disminuya el variable. Hemos examinado ya la primera manera de obtener una renta sobre el mal terreno sin necesidad de que se ponga en cultivo otra tierra peor, a saber, por la diferencia entre su precio de producción individual, hasta aquí regulador, y el nuevo y más alto precio de producción a que el último capital adicional infraproductivo invertido en la tierra mejor suministra el producto adicional necesario. Si el producto adicional tuviese que ser suministrado por la tierra A1, que solo puede producir el cuarter a 4 libras esterlinas, la renta por acre en la tierra A aumentaría a 1 libra. Pero, en este caso, la tierra A1 pasaría a ocupar el puesto de A como la tierra peor en cultivo, y A aparecería ahora como el eslabón inferior en la cadena de las clases de tierra que arrojan una renta. La renta diferencial 1 habría cambiado. Este caso cae, pues, fuera del campo de estudio de la renta diferencial 2, que nace en la diferente productividad de inversiones sucesivas de capital en la misma extensión de tierra. Pero la tierra puede arrojar renta diferencial, además, de otros dos modos. A base de mantenerse invariable el precio, partiendo de un precio cualquiera dado, que puede ser incluso más bajo, comparado con el anterior, cuando la inversión adicional de capital despliegue una superproductividad, lo que es evidentemente siempre el caso, al menos hasta cierto punto, para las peores tierras. En segundo lugar, cuando disminuya, por el contrario, la productividad de las inversiones sucesivas de capital en la tierra A. En ambos casos se parte del supuesto de que la mayor producción se halla determinada por el aumento de la demanda. Pero aquí se ofrece, desde el punto de vista de la renta diferencial, una peculiar dificultad nacida de la ley anteriormente expuesta, según la cual es siempre el precio medio individual de producción del cuarter, el que actúa como determinante sobre la producción total, o la inversión de capital en su conjunto. Pero, tratándose de la tierra A, no existe fuera de ella, como ocurre con las clases de tierra mejores, un precio de producción que limite para nuevas inversiones de capital la compensación del precio de producción individual con el general, pues el precio individual de producción de A es precisamente el precio general de producción que regula el precio comercial. Supongamos. 1. En caso de productividad ascendente de las inversiones sucesivas de capital, pueden producirse en un acre de A, con 5 libras esterlinas de capital, correspondientes a 6 libras esterlinas de costo de producción, 3 cuarters en vez de 2. La primera inversión de capital de 2,5 libras produce 1 cuarter, la segunda 2 cuarters. En este caso, 6 libras esterlinas de costo de producción producen 3 cuarters, lo cual quiere decir que el costo medio de producción del cuarter será 2 libras esterlinas. Por consiguiente, si los 3 cuarters se venden a 2 libras, A seguirá sin arrojar renta alguna y únicamente habrá cambiado la base de la renta diferencial 2. Ahora, el precio de producción regulador serán 2 libras en vez de 3. Un capital de 2,5 libras esterlinas producirá ahora, por término medio, en la peor tierra, 1,5 cuarters en vez de 1, esta pasará a ser la productividad oficial para todas las clases de tierras mejores con una inversión de 2,5 libras.
Una parte de su producto excedente anterior pasará ahora a integrar su producto necesario y otra parte a integrar su ganancia media. En cambio, si el cálculo se hace como en las mejores clases de tierra, donde el cálculo medio no altera para nada el excedente absoluto, porque el precio general de producción es aquí un límite dado, entonces el cuarter de la primera inversión de capital costará 3 libras esterlinas y los 2 cuarters de la segunda 1/2 libras cada uno. De este modo, A producirá una renta en trigo de 1 cuarter y una renta en dinero de 3 libras esterlinas, pero los 3 cuarters, vendidos al precio antiguo, darán un total de 9 libras. Si se efectúa una tercera inversión de capital de 2,5 libras esterlinas con la misma productividad de la segunda, tendremos que se producen en total 5 cuarters con 9 libras esterlinas de costo de producción. Si siguiese siendo regulador el precio medio individual de producción de A, el cuarter tendría que venderse ahora a 4,5 libras. El precio medio habría vuelto a bajar, no como consecuencia de un nuevo aumento de la productividad de la tercera inversión de capital, sino simplemente por la aparición de una nueva inversión de capital con la misma productividad adicional que la segunda. En vez de aumentar la renta como en las clases de tierra que la arrojan, las inversiones sucesivas de capital de productividad más alta, pero invariable, hechas en la tierra harían disminuir proporcionalmente el precio de producción y, por tanto, en igualdad de circunstancias, la renta diferencial en todas las demás clases de tierras. Si, por el contrario, la primera inversión de capital que produce 1 cuarter por 3 libras esterlinas de costo de producción se mantuviese como decisiva de por sí, los 5 cuarters se venderían por 15 libras esterlinas y la renta diferencial de las inversiones posteriores de capital en la tierra ascenderían a 6 libras. La inversión de más capital en cada acre de la tierra A, fuese cualquiera la forma en que se hiciese, representaría aquí una mejora, y el capital adicional haría que fuese también más productiva la parte primitiva del capital. Sería absurdo decir que 1/3 del capital produce 1 cuarter y los 2/3 restantes 4,9 libras esterlinas por acre seguirían produciendo 5 cuarters, mientras que 3 libras esterlinas solo producirían 1. El que aquí se produjese o no una renta, una ganancia excedente, dependería en absoluto de las circunstancias del caso. En condiciones normales, el precio de producción regulador tendría que disminuir. Y esto será lo que ocurra cuando este cultivo mejorado, pero no unido a mayores gastos, se realice en la tierra pura y simplemente porque se realiza también en las tierras mejores, es decir, porque se trata de una revolución general operada en la agricultura, de tal modo que ahora, cuando se hable de la fertilidad natural de la tierra, se dé por supuesto que se cultiva con 6 o con 9 libras esterlinas. Así acontecería, en efecto, cuando la mayoría de los acres de la tierra cultivados que cubren la masa de la demanda de este país a que nos referimos, se sometiesen a este nuevo método. Pero si la mejora empieza afectando solamente a una pequeña parte de A, esta parte mejor cultivada arrojará una ganancia excedente, que el terrateniente se dispondrá a convertir rápidamente, en todo o en parte, en renta y a fijar como renta. De este modo, si la demanda se acompasase a la creciente oferta, a medida que la tierra fuese sometiéndose gradualmente al nuevo método en toda su extensión, podría irse formando poco a poco renta en toda la tierra de la clase A y confiscándose en todo o en parte, según las condiciones del mercado, la productividad excedente. La compensación del precio de producción de A base del precio medio de su producto en caso de inversión incrementada del capital podría impedirse así, mediante la plasmación de la ganancia excedente de esta inversión incrementada de capital en forma de renta. En este caso, volveríamos a encontrarnos con lo que ya tuvimos ocasión de ver más arriba, en las tierras mejores, al ir disminuyendo la productividad de los capitales adicionales, a saber, que sería la transformación de la ganancia excedente en renta del suelo, es decir, la interposición de la propiedad territorial, la que elevaría el precio de producción, en vez de aparecer la renta diferencial simplemente como consecuencia de la diferencia entre el precio de producción individual y el general. Esto impediría en la tierra la coincidencia de ambos precios, al impedir que el precio de producción sea regulado por el precio medio de producción de A. Mantendría así un precio de producción más alto que el necesario, creando con ello una renta.
Y este mismo resultado podría producirse o mantenerse aún en el caso de existir la importación libre de trigo del extranjero, puesto que los arrendatarios se hallarían obligados a destinar a otro empleo, por ejemplo, a terrenos de pastos las tierras que podrían competir sin devengar una renta con el precio de producción del trigo determinado por factores exteriores a ellas, por cuya razón solo podrían dedicarse al cultivo de cereales aquellas tierras que, devengando una renta, tuviesen un precio de producción medio individual por cuarter inferior al precio de producción determinado del exterior. Habrá que suponer, en general, que en este caso el precio de producción bajará, pero no hasta el límite del precio medio, sino por encima de él, aunque por debajo del precio de producción de la tierra peor en cultivo A, con lo cual se limitará la competencia de nuevas tierras de esta clase. 2. En caso de productividad decreciente de los capitales adicionales. Supongamos que la tierra A1 solo pueda producir el cuarter adicional por 4 libras esterlinas y que la tierra A pueda producirlo por 3/4 libras, es decir, más barato, pero 3/4 de libra más caro que el cuarter producido por su primera inversión de capital. En este caso, el precio total de los 2 cuarters producidos en A sería igual 6/3 libras esterlinas. Por tanto, el precio medio por cuarter igual 3,8 libras. El precio de producción aumentaría, pero solo en 3,8 de libra, mientras que si el capital adicional se invirtiese en una nueva tierra que produjese a 3/4 libras, aumentaría en otros 3,8 de libra hasta 3/4 libras esterlinas, con lo cual determinaría el aumento proporcional de todas las demás rentas diferenciales. El precio de producción de 3,8 libras esterlinas por cuarter en A se compensaría así a base de su precio medio de producción, en caso de inversión incrementada de capital, y se convertiría en precio regulador. No arrojaría, pues, ninguna renta, ya que no arrojaría ninguna superganancia. Pero si este cuarter producido por la segunda inversión de capital se vendiese por 3/4 libras esterlinas, la tierra arrojaría ahora una renta de 3/4 de libra, extensiva además a todos los acres de A en que no se efectúa ninguna inversión adicional de capital y que, por tanto, siguen produciendo a razón de 3 libras esterlinas el cuarter, lo mismo que antes. Mientras existan tierras de la clase A sin cultivar, el precio solo podrá elevarse temporalmente a 3/4 libras esterlinas. La incorporación de nuevas tierras de la clase A mantendría el precio de producción en 3 libras esterlinas hasta que se agotase toda la tierra de A, cuya situación favorable le permite producir el cuarter más barato de 3/4 libras. Así habría que admitirlo, pues, aunque el terrateniente, por el hecho de que un acre de la tierra arroje renta, no quiera dejar ningún otro al arrendatario libre de renta. Dependería, a su vez, de la mayor o menor generalización de la segunda inversión de capital en la tierra existente a el que el precio de producción se compensase a base del precio medio o que el precio individual de producción de la segunda inversión de capital pasase a ser el precio regulador, con sus 3/4 libras esterlinas. Esto último solo ocurrirá cuando el terrateniente tenga tiempo de fijar como renta la ganancia excedente al precio de 3/4 libras por cuarter, en tanto que se cubre la demanda. Sobre la productividad decreciente de la tierra en inversiones sucesivas de capital debe consultarse a Liebig. Hemos visto que la disminución sucesiva de la productividad excedente de las inversiones de capital hacen que aumente siempre la renta por acre, a base de un precio de producción constante, y pueden incluso producir el mismo resultado aunque el precio de producción descienda. Pero, en general, debe observarse lo siguiente. Desde el punto de vista del modo capitalista de producción, hay siempre un encarecimiento relativo de los productos cuando, para obtener el mismo producto, se hace un desembolso. Hay que pagar algo que antes no se pagaba. Pues por reposición del capital consumido en la producción solo puede entenderse la reposición de valores que se traducen en determinados medios de producción. Los elementos naturales que entran como agentes en la producción sin costar nada, cualquiera que sea el papel que en la producción desempeñen, no entran en ella como partes integrantes del capital, sino como una fuerza natural gratuita de este, es decir, como una fuerza productiva gratuita del trabajo, la cual, dentro del modo capitalista de producción, se presenta, al igual que ocurre con todas las fuerzas productivas, como una fuerza productiva del capital. Cuando, por tanto, entra en la producción una de estas fuerzas naturales que primitivamente no cuestan nada, no contribuye a la determinación del precio, mientras el producto suministrado con ella baste para cubrir la demanda, pero sí, en el transcurso del desarrollo, es necesario suministrar un producto mayor del que puede crearse con ayuda de esta fuerza natural.
Sí, por tanto, este producto adicional tiene que crearse sin la ayuda de esta fuerza natural o con ayuda de la acción humana, se incorpora al capital un nuevo elemento complementario. Se efectuará, pues, una inversión relativamente mayor para mantener el mismo producto. Y entonces, suponiendo que las demás circunstancias permanezcan invariables, se encarecerá la producción. De un cuaderno comenzado a mediados de febrero de 1876. C. La renta diferencial y la renta como simple interés del capital incorporado a la tierra. Las llamadas mejoras permanentes, que modifican la condición física y en parte también la composición física de la tierra mediante operaciones que suponen una inversión de capital y pueden ser consideradas como incorporación del capital a la tierra, tienden casi todas a atribuir a una determinada tierra, a la tierra en determinado lugar concreto, cualidades que posee por naturaleza otra tierra, en otro lugar y no pocas veces en la inmediata vecindad. Hay tierras que están niveladas por naturaleza, otras en cambio necesitan ser niveladas por la mano del hombre. Unas tierras poseen un desagüe natural, mientras que otras necesitan un drenaje artificial. Unas poseen por naturaleza un mantillo profundo, que en otras es necesario crear artificialmente. Unas tierras se hallan dotadas naturalmente de la cantidad de arena conveniente, en otras tiene que preocuparse el hombre de establecer la necesaria proporción. Unos pastos se riegan naturalmente, otros tienen que regarse por obra del trabajo o, para decirlo en términos de economía política, por obra del capital. Es, en verdad, una teoría peregrina y regocijante el que en unas tierras, cuyas ventajas comparativas son ventajas adquiridas, la renta sea un interés, mientras que en otras, que poseen estas ventajas por obra de la naturaleza, no sucede así. Pero, en realidad, la cosa, al desarrollarse, se tergiversa en el sentido de que, como en un caso la renta coincide realmente con el interés, se le llama también interés, aunque no es este el caso en absoluto, se bautiza falsamente la venta con ese nombre. Pero la tierra, después de efectuar en ella una inversión de capital arroja una renta, no porque se haya invertido en ella capital, sino porque la inversión de capital convierte la tierra en un campo de inversión más productivo del que era antes. Supongamos que toda la tierra de un país necesitase de esta inversión de capital. Entonces, toda tierra que aún no la hubiese recibido tendría que pasar necesariamente por esta fase y la renta, o el interés que rinde, en determinados casos, que arrojasen las tierras dotadas ya de su inversión de capital sería una renta diferencial, ni más ni menos que, si poseyesen esta ventaja por obra de la naturaleza, y las otras tuviesen que adquirirla por la mano del hombre. También esta renta susceptible de ser reducida a interés se convierte en una renta diferencial pura, una vez que el capital invertido queda amortizado. De otro modo, habría que admitir la necesidad de que el mismo capital existiese como capital dos veces. Es uno de los rasgos más divertidos el que todos los adversarios de Ricardo que combaten la determinación del valor exclusivamente por el trabajo, hagan valer frente a la renta diferencial resultante de las diferencias de la tierra, el que aquí se convierta en factor determinante del valor a la naturaleza en vez del trabajo y que, al mismo tiempo, reivindiquen esta función para la situación de las tierras y también, en mayor medida aún, para el interés del capital invertido en la tierra para su cultivo. El mismo trabajo produce el mismo valor para el producto creado en un momento dado. Pero la magnitud o la cantidad de este producto y también, por tanto, la parte del valor que corresponde a una parte alícuota de este producto depende, partiendo de una cantidad de trabajo dada, única y exclusivamente de la cantidad de producto y esta, a su vez, de la productividad de la cantidad dada de trabajo, no de la magnitud de esta cantidad. El que esta productividad se deba a la naturaleza o a la sociedad es de todo punto indiferente. Únicamente en el caso en que cueste, a su vez, trabajo y, por tanto, capital, incrementa el costo de producción con un nuevo elemento, cosa que no ocurre cuando se trata de la simple naturaleza.